Bueno, el tema entonces de hoy sería materiales cerámicos. Y los materiales cerámicos, en realidad, ya estamos hablando de materiales no metálicos, o sea, hablamos primero de ferrosos, después de metálicos no ferrosos, y ahora ya estamos hablando de no metálicos, o sea, estos materiales ya no son metálicos, son de otra naturaleza, digamos, no tienen básicamente las uniones metálicas que habíamos hablado para el acero o para los aluminio, cobre. En este caso es un material que tiene otra naturaleza y también son otras sus propiedades y se aprovechan las propiedades que tienen para determinadas aplicaciones. Hay todo tipo de cerámicos, en realidad es muy variado. Bueno, esto deriva de la palabra griega keramos, que quiere decir material quemado. Esto siempre interviene en un proceso de calentamiento. Este, Hay materiales inorgánicos y no metálicos. En general lo constituyen óxidos, nitriuros, boratos, carburos, silicatos y sulfuros. Y algunos compuestos intermetálicos, como en el caso de los aluminatos. También fosfatos, antimoniuros, arseniuros. Generalmente los enlaces iónicos entre elementos metálicos y no metálicos, por ejemplo, cationes, aniones, respectivamente, este, las propiedades presentes después de temperaturas de horneado, que son altas temperaturas a partir de 1000 grados. O sea, de todos estos posibles elementos o moléculas, digamos, ¿no? Combinaciones de óxidos, carburos, todo este tipo de combinaciones químicas, se pueden hacer cerámicos y cada uno va a tener unas propiedades diferentes, cada uno va a ser diferente también un poquito del proceso de fabricación y la aplicación va a ser totalmente distinta. Entonces, los materiales cerámicos son materiales inorgánicos, no metálicos, constituidos por elementos metálicos y no metálicos, o sea, pueden intervenir mezclas de metálicos y no metálicos, enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y o covalentes. O sea, ya estamos volviendo a la química más tradicional, digamos. Todos esos sulfatos, sulfuros, antimoniatos, todas esas cosas que hablamos, este, como ejemplo, digamos, del origen de cerámicos, este, están unidos como cualquier molécula normal por iones iónicas y covalentes, que es la que, digamos, de química ustedes ya las conocen más que lo que era la metálica. La composición química de los materiales cerámicos varía considerablemente desde compuestos sencillos a mezclas de muchas fases complejas entrelazadas. Lo que tienen los cerámicos en particular es, esto siempre, ¿no? Es válido para todos, elevada dureza, resistencia al desgaste, estabilidad química, resistencia a elevadas temperaturas y bajo coeficiente de expansión térmica. O sea, estamos queriendo decir que no lo atacan agentes químicos, como pasa con los metales, entonces si es por eso tener una ventaja. Tienen resistencia al desgaste, algunos cerámicos, por eso se usan para hacer, por ejemplo, discos de freno. Pero bueno, no cualquier cerámico, porque un cerámico puede ser un azulejo o un piso cerámico, y otra cosa son cerámicos más complejos que pueden generar un material ya prácticamente parecido al metal, este, y que tiene, digamos, un comportamiento también eh, similar, o sea, reemplaza el acero para fabricar esas piezas, lo mismo que en alas de turbina.
Este, y tiene, digamos, como ventaja respecto a los metales, resistencia a elevadas temperaturas. Esto también es importante en algunos cerámicos que esta propiedad se usa mucho. Y a su vez tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, o sea, esto no, cuando calienta no se modifica mucho el volumen. Vamos viendo las diferencias este, respecto de materiales que ya conocemos, ¿no? Entonces son metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y covalentes. Son de utilización muy amplia y antigua en todos los ámbitos. Ello se debe a que sus constituyentes principales, silicio, oxígeno y aluminio, son los elementos más abundantes. Además se utilizan en su forma oxidada, por lo que no sufren alteraciones del medio ambiente. Fíjense que de lo que hablamos era que los constituían óxidos, silicatos, aluminatos, eh, como todos estos materiales que pueden constituir este, el cerámico, ya, ya son óxidos en general, o ya están combinados químicamente, van a formar un sólido, pero no tienen corrosión, o sea, no van a sufrir corrosión, porque ya están en estados de óxidos o combinados con silicio, aluminio, ya están combinados, entonces ya no, yo estoy trabajando directamente con el material oxidado para construir el cerámico, o sea, no le tengo que sacar el oxígeno para obtener, como en los casos de los metales, un metal puro, ¿eh? Son estos directamente de los óxidos que yo saco de la naturaleza. Esos son los materiales, esa es la materia prima directa para hacer los cerámicos. En su forma oxidada, por lo que no sufren alteraciones del medio ambiente, o sea, no se oxidan, no tienen ningún tipo de ataque químico. Bueno, estos los elementos que están en la corteza terrestre. El oxígeno un 46%, bueno, el silicio también es bastante abundante, aluminio, bueno, todos estos serían los elementos químicos que nosotros encontramos en forma natural y justamente como para ver que los cerámicos que vamos a construir están hechos con elementos que no son difíciles de encontrar, o sea, son generalmente de estos materiales que abundan en todas partes. El oxígeno está en el aire, el silicio está en la arena, o sea, nunca va a faltar material para trabajar con esto. El aluminio está también bastante abundante. Bueno, entonces repasamos los tipos de enlace. Nosotros estuvimos hablando, sobre todo para el acero, el enlace metálico. Tenemos el iónico, el covalente y el metálico. Directamente el metálico es lo que estuvimos viendo siempre, cobre, iridio, acero, o sea, metales puros que hay que hacer toda una metalurgia para obtenerlos, este, y que tienen una unión metálica, ¿no? Tienen una red de cationes, los electrones libres adentro que los van compartiendo entre todos los cationes que están. Este, y después tenemos los que están, digamos, constituidos por moléculas con enlace iónico y con covalente. Las sustancias moleculares, como por ejemplo el agua, son moléculas, H2O, o gas nitrógeno,
que sería N2, o sea, ya hay moléculas, y eso generalmente se da por uniones covalentes. O sea, la constitución de una simple molécula, que es lo que ustedes conocen de química. Y después hay sólidos de red covalente, como el diamante, el cuarzo. Estos también son de red covalente. A ver, un segundito. Bueno, continuamos. Y después están los sólidos iónicos, que están constituidos por unión iónica, como son la sal. ¿Eh? Ahora vamos a ver un poco, a recordar qué es cada uno de estos enlaces, pero, digamos, desde el punto de vista del cerámico, lo que tenemos nosotros es que vamos a utilizar estas moléculas que ya están constituidas por uniones iónicas o uniones covalentes. Puede ser una mezcla de moléculas muy distintas, vamos a ver después que hay algunas que le dan alguna propiedad, pero van a ser todas mm, moléculas, digamos, de alguno de estos materiales. Lo que siempre va a llevar es un proceso por eso decía que cerámico significa material quemado, en realidad es juntar las moléculas que yo quiero que constituyan mi cerámico, y hay que darle presión y temperatura, hay que hornearlos directamente. Como el caso de los ladrillos, por ejemplo, el ladrillo en realidad es un cerámico, sería el más blando, el que menos tiene las propiedades buenas de los cerámicos, pero digamos para su utilización sirven sin problema. Este, pero con otras materias primas podemos obtener cerámicos más duros, más resistentes al desgaste, con más resistencia mecánica. Pero bueno, desde el ladrillo, la baldosa y todo eso son cerámicos hasta la aplicación más avanzada, a la de turbina, piezas de uso, eh, digamos, espacial, aeroespacial. O sea, hay todo tipo de cerámicos. Bueno, algunos de las posibles materias primas están enlazadas de manera iónica, que es la atracción electrostática entre átomos con cargas eléctricas de signo contrario. Se establece entre átomos de elementos poco electronegativos con los de elementos muy electronegativos. Lo más fácil de entender es el gráfico, ¿no? Es necesario que uno de los elementos pueda ganar electrones y otro perderlos. Y como se ha dicho anteriormente, este tipo de enlace se suele producir entre un no metal y un metal. Por eso hablábamos, por ejemplo, que muchos óxidos se utilizan para esto, óxido de aluminio, por ejemplo. Entonces, prácticamente podríamos decir que es la materia prima que nosotros usamos para sacar metales, en este caso se usa directamente. Bueno, y en el caso a, a este átomo le faltaría
un electrón para completar la órbita, y a este en realidad le sobra uno porque la órbita esta se completa con más y tiene uno solo. Entonces directamente se lo pasa a este y quedan fijados como una molécula. Los compuestos iónicos poseen una estructura cristalina independientemente de su naturaleza. Este hecho confiere a todos ellos unas propiedades características. Bueno, uno gana electrón, el otro pierde, ¿no? Y se terminan formando las moléculas, que a su vez se agrupan las moléculas de una forma. Esto no es la unión metálica, esto es la forma en que las moléculas, digamos, también van formando una red, o sea, van a ir formando redes, pero no es lo mismo que la unión metálica, no es que es una red ortogonal y los electrones pasan por el medio. En realidad estos son átomos que están unidos este, por la unión iónica, porque uno le cede al otro, y forman una gran molécula, pero cada uno de estos que está representado es un átomo o una molécula completa, con sus electrones, con todo, o sea, no es que hay electrones sueltos acá. O sea, toma una forma cristalina, pero no es una unión metálica. O no cristalinos o amorfos, como en el caso de que no están organizados de una manera muy regular. Bueno, y el enlace covalente, acá las reacciones entre dos átomos no metales producen en general enlaces covalentes. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar. Se forma cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande como para que se efectúe una transferencia de electrones, entonces los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular, o sea, ese sería el orbital no de los átomos que la constituyen, sino de la propia molécula. La electronegatividad tiene que ver con eso, ¿no? Con si le está faltando un electrón, este, si hay algún tipo de desequilibrio electrónico. Este sería el enlace covalente, o sea, por ejemplo, el que hace el carbono con el metano. El carbono con el hidrógeno, que forman metano, es CH4. Bueno, en este caso, el hidrógeno está poniendo en juego dos, pero no los pierde. Directamente, digamos, los comparte, o sea, sirve para las dos órbitas. Y así acá, entonces forman a este tipo de moléculas. En este caso, el metano es bastante clásico. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de polímeros, que este tipo de moléculas se pueden llegar a desdoblar y empezar a hacer una cadena muy larga de moléculas, y eso es lo que constituye los polímeros. O sea, cadenas orgánicas, digamos, orgánicas no porque sean de animales, sino porque son de carbono, digamos. El agua, por ejemplo, bueno, oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, bueno, un hidrógeno comparte con el oxígeno este, dos electrones y el otro igual. Entonces, forman esa molécula. Estas moléculas no se deshacen porque como está, digamos, cada átomo se siente que está en equilibrio porque tiene los que le cubren la última capa de electrones. Están estables los dos elementos químicos, entonces no se van a separar, porque digamos, por naturaleza van a tender a unirse, no necesitan digamos, separarse más, y de hecho no se van a separar más porque su forma estable y la cantidad de electrones que tiene que tener la última órbita está perfectamente asegurada, o sea, cierra perfecto. O sea, los dos átomos
digamos, están en la situación más estable posible. Entonces están como que están cómodos ahí, están, digamos, el carbono tiene sus electrones, el hidrógeno tiene sus electrones, y completan la última capa los dos de electrones, entonces están estables, o sea, no tienen por qué separarse, digamos. Eso es lo que los liga, ¿no? En el caso de la unión iónica pasa lo mismo, nada más que le está este, directamente dando un electrón. Bueno, pero de esta manera también, también va a quedar una molécula formada. Bueno, esto es importante, digamos, técnicamente. Las cerámicas tradicionales son los productos cerámicos que se hacen a partir de minerales que se encuentran en la naturaleza, incluyen alfarería, porcelana, ladrillos, cemento, azulejos y cerámica refractaria. A nosotros lo que nos van a interesar son las cerámicas de ingeniería, o sea, porque estos en realidad son todos materiales de construcción, que son cerámicos, pero nada que ver con las cerámicas de ingeniería, que son las que vamos a aplicar a diseños, o la vamos a encontrar en máquinas, la vamos a encontrar en el caso ferroviario, aplicados en algún tipo de freno, en algún tipo este, de piezas con movimiento. Entonces las cerámicas de ingeniería, los productos cerámicos de ingeniería se hacen a partir de materias primas producidas sintéticamente y cubren un amplio espectro de productos como herramientas de corte, huesos artificiales y combustibles nucleares. Bueno, como son duros, resistentes al desgaste, resistentes a la corrosión, se pueden hacer huesos artificiales o prótesis con cerámicos. ¿Se acuerdan que la semana pasada o la otra dijimos que el titanio servía para eso también? Bueno, en el caso de los cerámicos, determinados cerámicos, sirve también para hacer, digamos, huesos o prótesis, y hasta permiten hacer herramientas de corte. O sea, fíjense la dureza que tiene, que este, es algo que puede llegar a usarse como herramienta en un torno, en cualquier máquina, digamos, y va a resistir perfectamente tanto las fuerzas que se hacen sobre la herramienta, sino también la temperatura, el arranque de la viruta, el desgaste que produciría la viruta cuando pasa por arriba de la herramienta, o sea, ya también por el lado de la resistencia al desgaste. Y después hay otro grupo, que son los vidrios, que también son cerámica. Los métodos que se usan para producir productos de vidrio son muy diferentes a los que emplean los anteriores cerámicos. La materia prima principal es el sílice, silicio oxígeno 2, que se combina generalmente con otros óxidos cerámicos que forman vidrios. En el caso de los vidrios, habíamos dicho que estas uniones que hablamos, o la unión iónica en particular, puede dar origen a, digamos, especie de redes ordenadas y repetitivas, o pueden ser amorfos. Bueno, los vidrios son transparentes porque son amorfos, ¿no? Bueno, la manufactura, acá tendríamos una máquina, por ejemplo, para hacer tejas, o sea, volcaría por acá los materiales, acá habría una prensa que le da la forma, y un horno que la calienta y sale por acá. Esos serían los casos más sencillos, ¿no? Procesamiento de los cerámicos. Los productos cerámicos más tradicionales y técnicos son manufacturados compactando polvos o partículas en matrices que son posteriormente calentados a enormes temperaturas para enlazar las partículas entre sí.
las etapas básicas para el proceso de cerámica de aglomeración de partículas son, en primera instancia, preparación del material. Segundo, moldeado o fundido. Y por último, tratamiento térmico por secado y horneado por calentamiento de la pieza de cerámica a temperaturas suficientemente altas para mantener las partículas enlazadas. O sea, las partículas ya vienen con su enlace formando una molécula, pero hay que hacer que todas esas moléculas a su vez se adhieran entre sí. Bueno, eso se logra con calor y a temperaturas muy altas, muy, muy altas. La preparación del material, bueno, a las materias primas que se usan hay que darle eh, una granulometría que está dentro de ciertos límites, tiene que ser relativamente partículas chicas, bueno, digamos, tiene un límite superior, o sea, no tienen que ser más grandes que determinada medida. Pero, digamos, se muele. Bueno, las técnicas de conformado, que sería un poco lo que veníamos viendo, los productos cerámicos fabricados por aglomeración de partículas pueden ser conformados mediante varios métodos en condiciones secas, plásticas o líquidas. Este, Condiciones secas, plásticas o líquidas se refiere a cómo meto yo las materias primas en la máquina que las fabrica. Eh, lo primero que hay que hacer es un prensado en seco. ¿Mm? O sea, directamente es como darle la forma. Después compactación isostática, o sea, este, aplicarle, digamos, de vuelta el mismo molde, este, ya con una presión más alta. Y después ya la compresión en caliente que le da la forma final, también de acuerdo a una matriz, la comprime y le da calor. Y una alternativa sería la extrusión, que es cuando directamente el molde eh, es una matriz por donde el material pasa y digamos, puedo tener barras, puedo tener caños, perfiles, porque va a ir calentando, pero va a ir previamente pasando por una boquilla, digamos, como la extrusión de los plásticos, que lo vamos a ver bastante. Este, Pasa por una boquilla y adquiere la forma de la boquilla porque está en un estado, digamos, barroso. ¿No? Entonces, ahí es el primer conformado y después, digamos, mediante el calor se consolida en el estado sólido. Bueno, tratamientos térmicos, hay varios, posteriores a que ya obtuve la pieza. Es un proceso esencial en la fabricación de la mayoría de los productos cerámicos. En esta subdivisión consideramos los siguientes tratamientos térmicos: secado, sinterizado y verificación. Este, en realidad lo que estaba hablando es de algunos polímeros, algunos cerámicos que se producen por sinterización. ¿Se acuerdan lo que era sinterización? Yo les había dicho que si pongo partículas, por ejemplo, de bronce, más algunas partículas de grafito, por ejemplo, lo comprimo en una matriz, lo llevo a una temperatura muy alta, tiene presión y temperatura, y terminan pasando al estado líquido algunos puntitos en la parte exterior de cada partícula, y de esa manera se van pegando y van consolidando un sólido. Eso es lo que se llama el sinterizado, que es lo que también hacíamos con las partículas que íbamos a meter en el horno, en el alto horno. Y el sinterizado era que, digamos, una llama lo calentaba en una cinta transportadora y con eso los aglutinaba, por el mismo trabajo. Pero en ese caso, la sinterización ya es directamente sobre un molde a presión.
Bueno, las aplicaciones, los materiales cerámicos industriales que decíamos, debido a sus propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, son de gran aplicación en muchos de los ámbitos industriales. Y acá hay un par de ejemplos. El nitruro de aluminio es buen aislante eléctrico, pero tiene conductividad térmica. O sea, aísla la electricidad, pero no aísla el calor. El carburo de silicio, silicio-carbono, tiene una extraordinaria resistencia a la oxidación a temperatura incluso por encima del punto de fusión del acero. Pasa eso con los cerámicos, su punto de fusión está por arriba del acero. A menudo se utiliza como recubrimiento para metales, para compuestos de carbono y otros cerámicos a temperaturas extremas, para recubrir otros cerámicos. Estos serían dos ejemplos, ¿no? Porque, como les decía, hay miles de posibles cerámicos. Acá estamos viendo lo que es una bujía de auto o de cualquier motor. Cómo es si la cortamos. Acá tiene enroscado el conector de los cables. Acá tiene toda la parte que es aislante, porque tiene que ir separado esto, que es un electrodo, de la parte externa, que es una cubierta. Y que es metálica y va a hacer masa con el motor. Bueno, estas se fabrican siempre con cerámico, con un cerámico que tiene buena aislación eléctrica, ¿no? Y también soporta altas temperaturas. Este sería un caso, digamos, un ejemplo de un cerámico, ¿no? Ya de uso industrial. El enlace químico determina las propiedades eléctricas. O si hay electrones libres, eh, por ejemplo, los metales permiten la conductividad eléctrica, porque dijimos que es una unión metálica y los electrones se pueden mover a través de todo el volumen y uno les conecta corriente entre una cara y otra, ahí va a circular por el material la corriente eléctrica, que justamente son esos electrones que van entrando y saliendo por el otro lado. En este caso, los cerámicos son aislantes porque no hay electrones libres. Digamos, ya está consolidadas las moléculas que se usan como materia prima. Después, digamos, mediante el horneado se terminan solidificando, pegando entre sí, pero no tienen unión metálica, entonces no hay electrones libres que permitan circular la corriente. El aislamiento eléctrico se obtiene cuando no hay electrones libres, como el caso del diamante, la mayoría de las cerámicas, la mayoría de las piedras que uno encuentra en la naturaleza. La conducción eléctrica en cerámicas puede ocurrir a altas temperaturas, iones excitados y desprendimiento de las temperaturas. No, acá está mal redactado. Conducción eléctrica en cerámicas puede ocurrir a altas temperaturas, iones excitados y desprendimiento de las temperaturas iones. En realidad sería desprendimiento de iones por la temperatura, eso está hablando. Iones excitados y desprendimiento de las estructuras primarias, permitiendo la conductividad iónica. O sea, pueden llegar a conducir electricidad si se la somete a una temperatura muy alta, pero allá esa temperatura estaría como desgranando la estructura y ahí, bueno, puede llegar a haber algunos electrones libres y poder conducir la corriente. Optimizando y combinando la materia prima se logra mejorar las propiedades eléctricas de los aislantes. En general, la mayoría de los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles, con poca resistencia al impacto, pero los cerámicos genéricos, ¿no? Los ladrillos, las vajillas de tipo de cerámica, de porcelana, bueno,
Esto, lo que está hecho con vidrio también, porque es un cerámico. Me faltaba decirle, esto es poca resistencia al impacto respecto de cerámicos, como les decía, los que dan origen a ladrillos, a alfarería, porcelana, vidrio. Pero ya no pasa lo mismo cuando son otro tipo de elementos químicos que se usan como materia prima, moléculas que se usan como materia prima, porque ahí ya las propiedades cambian y ya, digamos, duros son siempre, pero por ahí ya no son tan frágiles con otra composición y tienen a lo mejor resistencia al impacto y sobre todo resistencia al desgaste y resistencia mecánica, a la tracción. Los cerámicos cuentan con importantes propiedades eléctricas y térmicas con importantes aplicaciones en la industria. Bueno, acá lo que le decía, acá se puede llegar a hacer cerámico la placa de embrague como el disco de freno. ¿No? Después la parte que rozan son las tradicionales, pero en lugar de usar acero para hacer el disco de freno o la placa de embrague, que roza siempre contra materiales para, digamos, de fricción. En lugar de usar acero se puede usar cerámicos. eh, y la ventaja del cerámico es que tiene buena resistencia al calor que se pueda provocar y buena resistencia al desgaste, y no se va a desgastar como si fuera de acero. Eso es re importante. Bueno, según la composición con la que yo construyo el cerámico, ya son más complejos los procesos de fabricación, pero básicamente son lo mismo con otras materias primas. Este, en función de que yo le ponga, digamos, las materias primas que corresponden, ya permiten ser usados en ingeniería, reemplazando piezas de acero, ¿no? Incluso con ventajas sobre el acero. Bueno, esto repite un poco, los materiales cerámicos son normalmente buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones de conducción, que serían los electrones libres de los metales, y así muchos materiales cerámicos se usan como aislantes eléctricos y refractarios. O sea, también aíslan el calor y aíslan la electricidad. Todo este tipo de piezas que uno ve a veces en los cables eléctricos, hay un montón de cables y digamos, cuando se agarra un cable este, de una estructura, digamos, de un pilar, este, existe este tipo de piezas, acá, por acá adentro va enroscado el cable, ¿no? Y esto tiene una aislación eléctrica óptima, ¿no? Por eso van a ver que este tipo este, de piecitas que se ponen donde van cables en cualquier tendido eléctrico, incluso de alta tensión y todo, este, sirven perfectamente. ¿No? Y lo van a ver en esas líneas fácilmente, en las líneas de alta tensión, que son esas antenas, esas estructuras muy grandes de cuatro patas. Van a ver este tipo de cerámico, de aislante cerámico, pero está puesto al revés, o sea, va de arriba para abajo. Y van a ver que por ahí pasan múltiples cables. Bueno, el punto de fusión. El punto de fusión de cada cerámica está influenciado por el tipo de enlace, si es iónico covalente o iónico con covalente. O sea, daría el último caso iónico con covalente, que yo estoy mezclando dos moléculas, una con unión iónica y otra con covalente. Mientras más fuerte sea el enlace, mayor es el punto de fusión. Acá estamos hablando del enlace de de las moléculas que lo componen, ¿no? Si esas moléculas por temperatura
al darle energía se logran separar, ahí el material ya tiene su punto de fusión. Pero ese punto de fusión está por arriba de la temperatura de fusión del acero. Bueno, resistencia al impacto térmico, el coeficiente de expansión térmica depende de la estructura cristalina y la fuerza del enlace, esto ya lo dijimos. En realidad lo dijimos respecto de otra cosa, pero también en este caso el coeficiente de expansión térmica, o sea, depende de la estructura, digamos, depende de las materias primas que le puse y la fuerza de los enlaces de esos componentes. O sea, mientras más fuerte sea el enlace en la estructura, menor será el coeficiente de expansión térmica. Porosidades y microgrietas ayudan a disipar el calor y evitar fallas por impacto térmico. Acá estamos hablando cuando estamos construyendo refractarios, se ve claramente, ¿no? O sea, cuando la pieza lo que tiene que hacer es resistir el calor. O sea, nada que ver con los eléctricos, que son de otra naturaleza, que es lo que veíamos acá. En el caso de los refractarios, ya vamos a tener otro tipo de cerámico, pero los que son específicamente para esto, estos refractarios, tienen porosidad, tienen microgrietas, que de alguna manera permiten disipar mejor el calor y evitar fallas por impacto térmico. Cuanto más fuertes sean las estructuras, menor será el coeficiente de expansión térmica. ¿Se acuerdan que hablamos que los refractarios que van en el alto horno, si se expanden, hacen que se caiga el alto horno porque digamos, están recubriendo un recipiente que es de chapa, pero le tengo que poner adentro cerámico para que no pase el calor, porque la radio llega a estar en estado líquido adentro. Entonces, los refractarios tienen la función de cumplir con la aislación térmica de la estructura. Pero yo necesito que no tenga mucha expansión térmica, o sea, pues cuando se calientan, se estiran un 10%, se toca uno con el otro y se deshace toda la estructura. ¿Mm? Por lo tanto, no tiene que tener expansión térmica. Al calentarlos, más o menos, tienen que mantenerse todos del mismo volumen. ¿Mm? Bueno, como aislamiento térmico, ya estuvimos hablando de aislamiento eléctrico, ahora estuvimos hablando de eh, aislamiento del impacto térmico, y directamente cuando es aislamiento térmico de ambientes, parcialmente depende qué cerámicos sirven o no sirven de la estructura de los cristales, que tiene que ver con el punto de fusión. El proceso de fabricación, horneado y porosidad tiene mucha influencia. Cerámicas aislantes necesitan más energía calórica para aumentar la temperatura comparadas con cerámicas no aislantes más densas y menos porosas. O sea, del tipo de cerámica normalmente irregular, que tiene poros, incluso en el caso estos son ladrillos huecos, ¿no? O sea, es parte de una pared. Digamos, tener esas propiedades o esas características de que tienen porosidades, tienen alguna fisurita y todo eso, digamos, hace que el calor no les modifique su volumen, y por otro lado que aíslen el calor entre una cara y la otra. Por eso, bueno, se hace referencia a que el proceso de fabricación también tiene, no solo los componentes que uso, sino el proceso de fabricación tiene influencia en que sea aislante térmico.
Bueno, las estructuras cristalinas y las propiedades ópticas. Minerólogos y geólogos identifican los cristales por sus propiedades ópticas. Electrones libres ocasionan materiales oscuros, como los metales, debido a que los electrones libres absorben la luz. ¿Mm? Por eso es que el acero no es transparente, digamos, porque es un metal, tiene electrones libres andando por esa red cristalina, y esos electrones lo vuelven opaco, digamos, la luz no puede pasar. Enlaces iónicos ocasionan materiales opacos, como los cerámicos, al dispersar la luz debido a los enlaces iónicos en las estructuras cristalinas. O sea, estamos con otra estructura diferente, pero también suelen ser opacos este, por, este, por el tema de que hay algo a nivel atómico que impide que la luz pase. A través del proceso de fabricación, los cerámicos pueden ser translúcidos y transparentes, como el caso de los vidrios. En realidad, vieron acá arriba cuando hablamos de las moléculas que ponemos en juego, podían formar cristales, eh, o sea, tener una forma regular, los átomos, o una forma irregular. Bueno, esta forma irregular se llama amorfa, y es la que tienen los vidrios y por eso son transparentes. No hay que confundir no cristalino con cristalino. Cristalino quiere decir que forma algún tipo de forma parecida a un cristal. ¿M? A un cristal, pero del que hablábamos en los aceros, un cristal, no un vidrio que le llamamos cristal. Justamente es al revés. Si no es cristalina la estructura, en ese caso puedo tener un vidrio. ¿Mm? O sea, cristalino en cuanto a formar cristales, pero no en cuanto a si es un vidrio mejor o peor. Se dice que un cristal es un vidrio mejor, pero no tiene que ver con esto. O sea, justamente los vidrios son no cristalinos, o sea, no forman cristales las moléculas que están adentro. Entonces, bueno, decía que los electrones libres ocasionan materiales oscuros, como en los metales, porque absorben la luz los electrones. En los enlaces iónicos ocasionan materiales opacos, como los cerámicos, porque forman un cristal, al dispersar la luz debido a los enlaces iónicos adentro de la estructura cristalina. A través del proceso de fabricación, los cerámicos pueden ser translúcidos y transparentes como los vidrios. El vidrio en realidad se descubrió medio por accidente, pero el sílice, llevado a una determinada temperatura, se transforma en un cerámico que es el vidrio y que es transparente. Bueno, acá lo que vamos a hacer es comparar un poco los metálicos de los cerámicos. Los metales tienen una estructura cristalina, pero bueno, es diferente porque bueno, es un cristal por cada grano. Las cerámicas pueden formar una estructura cristalina en toda la pieza, que no es la misma de esta porque no es unión metálica, pero sí se forman, digamos, redes regulares con, con las moléculas que componen el cerámico. Los metales que tienen muchos electrones libres, justamente la unión metálica es una nube de electrones que pasa por el medio de la red, donde están los núcleos de los átomos. En cambio, en la cerámica los electrones están fijos. En los metales el enlace es metálico, en las cerámicas es iónico y o covalente. Los metales tienen buena conductividad eléctrica, los cerámicos son malos conductores. Los metales siempre son opacos y las cerámicas, bueno, acá no siempre, pero
podrían ser transparentes, como decíamos antes. Algunas podrían ser transparentes. Los metales tienen átomos uniformes, son todos el mismo átomo. Por ejemplo, la estructura del hierro la forman un cristal, los átomos de hierro son todos iguales, después en una aleación, digamos, pueden llegar a sustituir algún vértice de la estructura cristalina o pueden quedarse metidos adentro de la estructura cristalina. Pero bueno, los átomos son del mismo tamaño. En cambio, acá en las cerámicas estamos combinando átomos de diferente tamaño. Los metales tienen gran resistencia a la tracción. Cuando vean tensión, en realidad es una traducción muy tomada del inglés, como si uno la busca en un diccionario, pero nosotros llamamos a la tracción, ¿no? Lo que ellos llaman la tensión, porque también hay tensiones de compresión. Entonces, si le llamo tensión solamente a la tensión de tracción, y también hay tensiones de corte, entonces, bueno, en realidad, más que resistencia a la tensión, nosotros llamamos gran resistencia a la tracción. Las cerámicas tienen pobre resistencia a la tracción. O sea, si yo hago un ensayo de tracción con un cerámico, se quiebra rápidamente. Salvo algunos muy especiales, ¿no? Muy especiales como esos que le decía que son para frenos, para discos de freno, que ya, digamos, son una combinación media específica. Entonces, los metales tienen gran resistencia a la tracción y los cerámicos pobre resistencia a la tracción, pero tienen excelente resistencia a la compresión. O sea, si yo los comprimo, soportan mucho más tensión que si los tracciono. Los metales son dúctiles, las cerámicas son frágiles. Los metales tienen flujo plástico, o sea que pueden tener deformaciones permanentes. Las cerámicas no tienen plasticidad, o sea, si yo, digamos, de alguna manera, también le puedo hacer un ensayo de tracción, se va a romper, pero de manera frágil, no va a haber restricción, no va a haber deformación plástica, o sea, se va a romper sin ningún tipo de deformación plástica. Por ahí va a aguantar bastante, pero cuando se rompa no va a haber deformaciones permanentes como los metales. Bueno, los metales tienen buena resistencia al impacto y los cerámicos pobre resistencia al impacto. Los metales son pesados y las cerámicas son más livianas. Son todas cosas que según lo que yo quiero hacer, me puede servir un tipo de material o el otro, ¿no? Los metales tienen una dureza moderada y la cerámica puede llegar a tener una dureza extrema, ¿no? Como dijimos, digamos, podríamos llegar a hacer hasta herramientas de corte. Dureza y resistencia a la fricción, ¿no? Los metales son no porosos y las cerámicas son altamente porosas. La densidad del metal es alta y la de la cerámica es baja. Por eso son más livianos, es casi lo mismo. Bueno, acá hay algunas comparaciones de distintos materiales cerámicos. En este caso, usando un solo componente, que es un óxido de aluminio. Bueno, en este caso, silicio y nitrógeno. En este caso, carburo de silicio. En este caso, una combinación de óxido de circonio con un 9% de óxido de magnesio. Son ejemplos, ¿no? Entonces, como ven, las densidades no son todas iguales, ¿no? Según el material que uso, tiene distinta densidad. Y la resistencia a la compresión, que es la que más me interesa del cerámico, para
óxido de aluminio es 345, ya para el otro 690, para el carburo de silicio 550, y para esta combinación 690. O sea, como pasa con los metales, según qué material uso como materia prima, voy a obtener un cerámico distinto con distintas propiedades. Acá está poniendo más, dióxido de circonio, óxido de magnesio, óxido de aluminio, dióxido de silicio, nitruro de silicio, carburo de silicio. Esto es la electronegatividad, o sea, la tendencia a eh, ceder electrones. Y como se dan uniones iónicas y covalentes, en el caso del primero, 73% unión iónica y 27% covalente. Bueno, así hay distintas composiciones, ¿no? Y acá lo que estamos combinando es los distintos, igual que acá, los distintos cerámicos de uso más industrial. Acá está la fórmula, ¿no?, del cerámico, y nos está dando los puntos de fusión, ¿no? El óxido de magnesio es el que tiene un muy alto punto de fusión, 2700, casi 2800 grados, y un dióxido de silicio tiene 1700, ¿no? Bueno, ya hablando de un poco el proceso de fabricación o de producción, volvemos al principio cuando los clasificamos en tradicionales y para ingeniería. Los tradicionales, que son los ladrillos, los azulejos, todo ese tipo de cerámicas, están hechos de arcillas naturales y mezclas con cerámicos cristalinos. O sea, incluso tiene una arcilla como aglomerante, o sea, no es puramente una cerámica. Pero bueno, esto incluye las cerámicas, entre comillas, como diciendo las cerámicas para pisos, las cerámicas de vajilla de cocina, de alfarería, este, y serían ese tipo de cerámicas, los productos estructurales que básicamente son los ladrillos, y refractarios que son los ladrillos refractarios. Bueno, acá lo está diciendo, lo está detallando. Vajilla, piso y pared sanitario, porcelana eléctrica, cerámicas decorativas. Refractarios son ladrillos para calderas y hornos, como habíamos dicho. Tienen un alto contenido de sílice o aluminio. Son utilizados en la fabricación de hierro y acero. Justamente son utilizados en hacer los revestimientos cerámicos de el alto horno y de la acería también. ¿Se acuerdan que también va con refractarios? Eh, También intervienen en procesos de materiales no ferrosos, en la fabricación de vidrio, cementos, conversión de energía, petróleo e industrias químicas. Bueno, pero el refractario lo que busca es una composición de forma que sea bien aislante del calor y de poca, digamos, eh, movimiento, digamos, o cambios de geometría de origen térmico, para que mantengan su volumen y no, digamos, si yo armo una pared con refractarios, no empiecen a chocarse, a dilatarse todos y se terminen rompiendo o cayendo. Bueno, acá, siguiendo con los refractarios, es para protección térmica y otros materiales a temperaturas muy altas como la producción de acero. eh, la temperatura del acero es 1500, 1560 grados centígrados, es el punto de fusión.
o sea, tiene que tener un punto de fusión más alto, lo mismo que con las fundiciones de metal, etc. ¿Cuáles son los compuestos principales de los refractarios? Por ejemplo, la alúmina, que es aluminio 2 oxígeno 3, es un óxido de aluminio. Esto es, si se acuerdan, cuando vimos los no metálicos y sacamos la metalurgia, o sea, el procedimiento de obtención del aluminio. ¿Se acuerdan que en un paso intermedio nosotros obteníamos lo que se llamaba alúmina, haciéndole al óxido inicial algunos trabajos previos, un proceso previo? Obteníamos en el medio del proceso alúmina, que es la que después metíamos para que finalmente se obtenga el aluminio. Bueno, esa alúmina, justamente con la misma fórmula, son compuestos que están en los cerámicos. Ese tiene una temperatura de fusión de 2050. También tienen sílice y otros óxidos, por ejemplo, óxido de magnesio, que llega hasta 2850 grados de punto de fusión, una barbaridad. Óxido de hierro, óxido de titanio, etc. Y tienen una porosidad mayor al 10% en volumen. También se utilizan óxido de berilio, óxido de circonio, carburo de silicio y grafito con baja porosidad. Bueno, lo que les decía de los vidrios, el principal componente es el silicio oxígeno 2, que es lo que decía que es lo que se encuentra principalmente en la arena. Si se enfría despacio, se obtiene un compuesto cristalino. Si se enfría más rápido, se obtiene una estructura amorfa que consiste en cadenas desordenadas de átomos de sílice y oxígeno. A esto se debe la transparencia de los que tienen cadenas desordenadas, ya que los bordes cristalinos desvían la luz causando reflexión. O sea, no tapa la luz, sino que desvía la luz, como vieron cuando uno mete en algún lugar transparente un lápiz, del otro lado lo ve distorsionado, porque reflejan internamente la luz y después sale en un ángulo. Pero pasa, en el caso de los otros son opacos. El vidrio puede ser templado para aumentar su tenacidad y resistencia. El templado es un proceso, digamos, tiene el mismo principio y los mismos objetivos que el templado del acero, pero bueno, va a otros valores de tiempos y temperaturas. O sea, el mismo principio, pero con los parámetros que corresponden al vidrio, ¿no? Eso es lo que es un blindex, ¿no? Un vidrio templado. En realidad hay tres tipos de vidrios comunes: el vidrio de soda y cal, el 95% son contenedores, son botellas, ¿no? Vidrios con plomo, contiene óxido de plomo para mejorar el índice de refracción, es para que brille menos la luz. Esto mejoraría, digamos, la condición de que, por ejemplo, los vidrios de auto, parabrisas. Y el borosilicatado, que contiene óxido de boro y es conocido como el vidrio Pirex, que se usa incluso para hacer platos, digamos, fuentes que pueden calentarse en el horno, que son de vidrio, pero se los puede llevar a 300 grados tranquilamente y no pasa nada, no se rompen. Estos serían los tres tipos de vidrio que se puede obtener. Con el templado lo que obtenemos es que la resistencia del vidrio puede ser mejorada introduciendo tensiones residuales de compresión en la superficie. La superficie permanece comprimida cerrando pequeñas fracturas. Digamos, es como eh, al calentarlo y enfriarlo rápido, lo que estamos logrando es que queden tensiones residuales de compresión. O sea, como que no lo dejamos eh, comprimirse, digamos, o
o contraerse al valor que tenía inicialmente, y por lo tanto eso le deja tensiones residuales. Hay tensiones internas en el vidrio templado, que lo hacen, digamos, más duro, más resistencia al impacto. A veces las tensiones residuales tienen alguna utilidad. En otros casos no. Tensiones residuales que dejó una soldadura lo vuelven frágil y no me sirve. En el caso del vidrio, justamente con tensiones residuales de compresión que quedan en la superficie del vidrio, lo vuelvo vidrio templado, o vidrio de alto impacto. La superficie permanece comprimida cerrando pequeñas fracturas. Bueno, también una lista de cerámicos cristalinos, buenos aislantes eléctricos y refractarios, óxido de magnesio como aislante en elementos calientes y cables, lo que les había mostrado antes, óxido de aluminio, óxido de berilio, carburo de boro, carburo de tungsteno, usado como abrasivos también en máquinas cortantes. La otra vez habíamos hablado de los abrasivos, habíamos hablado de los abrasivos que tienen los esmeriles, todo eso para hacer metalografía. ¿Se acuerdan que pulíamos la superficie con abrasivos? Bueno, muchos de esos abrasivos son en realidad cristales de cerámicos. Los abrasivos naturales serían el granate, el diamante, etcétera, digamos, piedras que se encuentran en ese estado. Y los sintéticos, carburo de sílice, diamante, alumina, etcétera, que se utilizan para perforar, cortar y pulir. Estos, digamos, son sintéticos porque fueron compactados, digamos, fueron transformados en cerámicos, ¿no? Como con el proceso que dijimos que los pequeños granos se terminaban cocinando y sacaba el cerámico. Bueno, estos abrasivos sintéticos son los que justamente se producen bajo lo que hablamos o que le dimos nombre de cerámico. En vez de los naturales no son cerámicos, son piedras que se encuentran en la naturaleza. Pero estos abrasivos, que son cerámicos, pueden llegar a ser muy duros, ¿no? Y para abrasivos funcionan perfecto. Bueno, otro tipo de cerámicos son los cementos, que bueno, ya sabemos todos para qué se utilizan, y cerámicas avanzadas, que ya forman parte de lo que habíamos dicho, cerámicas de aplicación en ingeniería. Se desarrollaron en los últimos 50 años, aplicados como coberturas térmicas para proteger estructuras metálicas, cubrir superficies, o como compuestos importantes por sí mismos. Las aplicaciones en motores son típicas, esto es lo que yo le decía antes. Las aplicaciones en motores son típicas de estos materiales que incluyen el nitrito de sílice, que sería silicio 3, nitrógeno 4, carburo de silicio, que es silicio carbono, circonia, que es circonio, óxido de circonio, y alúmina, que es la que habíamos hablado, que era una fase intermedia del proceso de obtención del aluminio, que es aluminio 2, oxígeno 3. Su resistencia al calor, fíjense que acá está hablando de que estas serían aplicaciones en motores, ¿no? Su resistencia al calor y otras propiedades han llevado al desarrollo de métodos para endurecerlos, reforzándolos con fibras. Esto se puede llegar a meter una fibra antes de cocinarlo en la mezcla, y eso lo puede hacer más duro. Y también de mejor propiedades mecánicas, de resistencia a la tracción, a la compresión, abriendo un campo de aplicaciones para estos materiales. A ver si... Bueno, ahora vamos a pasar por esto, pero ven, hay piezas hechas de cerámicas especiales, estas cerámicas avanzadas, que son, que no dejan de ser cerámicos, ¿no? Pero con unas características muy especiales.
Bueno, la aplicación de estas cerámicas avanzadas, que habíamos dicho que eran de una formulación, digamos, bastante particular, eh, la estructura eh, sería para biocerámicos, que son lo que habíamos dicho de que pueden reemplazar huesos, herramientas de corte, componentes de motores y blindajes eléctricos. Los eléctricos, las características sobre el tema eléctrico, se puede usar para hacer capacitores, para hacer aislantes, circuitos integrados, piezoeléctricos, que son lo que utiliza el equipo de ultrasonido, ¿se acuerdan? Que cuando recibe una tensión la transforma en energía eléctrica, o cuando recibe energía eléctrica la transforma en vibración. Una energía eléctrica alterna la transforma en vibración, y una continua la transformaría en un estiramiento del piso eléctrico. Como recubrimientos también, componentes de motores, herramientas de corte, pero ya estamos hablando de un recubrimiento sobre otro material. Químicas y ambientales, filtros, membranas, catálisis. Catálisis es cuando sobre chapa, por ejemplo, se hace un proceso que protege después a la chapa este, de la corrosión, digamos. Eh, bueno, también podemos estos cerámicos más importantes, que serían los que tienen que ver con elementos de máquinas, o elementos para ingeniería. Hay óxidos y no óxidos, ¿no? Los óxidos serían la alúmina, que es aluminio, oxígeno, y la circona, que es eh, circonio y oxígeno. Estos son óxidos, pero estos no. Los carburos, como carburo de silicio, de titanio, de circonio, de hafnio, los nitruros, como nitruro de silicio, de aluminio, de titanio, de circonio, los sulfurosos, que son sulfuros de cadmio, zinc, disulfuro de molibdeno, etc. Los silicluros son siliciuros de molibdeno, talio, tungsteno, etc. Y los boruros, que son boruros de titanio, lantano, circonio, etc. El boruro viene de boro, ¿no? Contiene boro. Acá tenemos otra lista, donde acá ya aclara más las aplicaciones, digamos, a nivel de ingeniería. Como ven, están agrupados, son los que se utilizan en electrónica, en energía eléctrica, en mecánica, se utilizan para temas térmicos, para, digamos, tecnología nuclear o bioquímica. Entonces acá estamos viendo que cada uno, por ejemplo, en eléctrica y electrónica, eh, para los oxídicos, o sea, los que son óxidos, podemos construir aisladores de la electricidad y dieléctricos, que es para armar los capacitores, ¿no? Acá tenemos las fórmulas de los materiales, ¿no? Y acá tenemos las aplicaciones. Eh, los no oxídicos, en la misma área, se pueden usar como aislantes. Pueden ser estos, pueden ser estos usados como dieléctricos para un capacitor. Bueno, así les va dando también la aplicación, ¿no? Dentro de esta área, ¿para qué sirve? Ahora vamos a ver el área mecánica, que es el que más nos interesa. Resistencia al desgaste y maquinabilidad. Bueno, este compuesto de dos tipos de moléculas
se usa como material de pulido y para elementos de molienda, tiene resistencia al desgaste, esta es la fórmula. Estos son no oxídicos, ¿no? Y se utilizan para hacer piezas donde hace falta un material resistente al desgaste, elementos de molienda, ese tipo de cosas. Acá por maquinabilidad, los oxídicos no hay ninguno, pero sí hay varios para darle maquinabilidad y varios que van a tener alta resistencia. Bueno, más o menos lo que hablábamos, digamos, fuimos viendo los distintos materias primas para sacar cerámicos, este, y más o menos la fórmula. Las aplicaciones nucleares, específicamente en este cuadro, lo que estamos viendo son los que son de utilización en ingeniería. Por eso acá no aparecen ladrillos, todas esas cosas que describimos en otro punto, ¿no? En otro apartado. Por ejemplo, aplicaciones nucleares, óxidos podrían ser este, se usa como moderador del combustible nuclear, es lo que modera la radiación cuando va a tomar contacto con el agua pesada. Y estos que no son oxídicos, que no son óxidos, son carburos, materiales que son materiales para reactores nucleares como revestimiento del combustible, moderador del combustible, igual que estos. En bioquímica tenemos estos que son oxídicos, que son todos óxidos. Fíjense la cantidad de óxidos que hay y la cantidad de no oxídicos que hay, ¿no? En bioquímica se usa para material dental, prótesis, cualquiera de estos, para dientes, huesos artificiales. Y este que es oxídico, también, material dental, prótesis, son todos estos. Y también se puede utilizar como cámara de exposición, son anticorrosivos, cámara de evaporación, perdón. Son anticorrosivos. Obviamente, si son de uso bioquímico, tiene que ser lo más anticorrosivo posible. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Piezas hechas con alúmina, en base a alúmina, que era ese que dijimos que salía en el medio del proceso del aluminio y después finalmente se transformaba en aluminio. Puedo hacer un rotor de una bomba, lo puedo hacer de este material, o sea, tiene las propiedades necesarias para soportar las cargas, para cumplir su función, y digamos, es una ventaja porque esto normalmente se hace de acero y eso sufre corrosión, desgaste. Entonces con un cerámico estamos mejorando el diseño de un rotor de goma, por ejemplo. Lo mismo que en engranajes. También estos cerámicos, como la alumina tiene resistencia al desgaste, entonces puedo hacer engranajes cerámicos que se van a gastar por el contacto de los dientes menos que si fueran de metal. Este tipo de aplicaciones son relativamente nuevas, no es que van a encontrar en cualquier lado piezas mecánicas hechas de cerámicos, pero con el tiempo posiblemente aparezcan. Aparecen mucho en, digamos, equipos importados de países donde ya dominan por ahí mejor la técnica. El turbocompresor, bueno, el rotor, el turbocompresor de motores alternativos. Acá entra el aire, no, acá entra los gases de escape, mueven este rotor y este rotor fuerza al aire de entrada que viene por acá a fluir para el múltiple de admisión. De eso se trata un turbocompresor, pero bueno, estas piezas, por las funciones que cumple, se pueden hacer de cerámica.
discos de frenos cerámicos. Ven que en apariencia parece que fueran de acero, pero son cerámicos. Pero fíjense, por ejemplo, acá dice Mercedes-Benz, o sea, son las empresas automotrices más grandes, las que ya adoptaron este tipo de materiales y ya lo aplican. Digamos, cualquier auto nacional no le van a encontrar el disco de cerámica ni nada parecido. Pero bueno, puede ser, con el tiempo a lo mejor todos lo hacen de estas características, o sea, hay que ver la cuestión de costos. Bueno, otro de gran aplicación en ingeniería, el carburo de silicio, que se eligen por su resistencia al calor y su resistencia al desgaste. Bueno, pueden hacer componentes de automóviles, de válvulas, bujes, pernos. Se comportan parecido a un metal, o sea, pueden reemplazar a piezas que normalmente serían metálicas. Pero, por ejemplo, la válvula. Si la hago de cerámica, digamos, mecánicamente resiste y anda bien. Eh, pero por otro lado es buen aislante del calor. Entonces disipa menos calor para arriba. O sea, tiene ventajas este, importantes. Por eso puede llegar a reemplazar al acero o a otros metales perfectamente. E incluso con mejoras, ¿no? Bueno, después se fabrican también armaduras cerámicas de aplicación militar. Tiene baja densidad del material, lo que lo hace eficiente, pero eh, esto se hace únicamente con cerámicos como la alúmina, carburo de boro, carburo de silicio y diboro de titanio. Este, Justamente le dan baja densidad al material, lo que lo hace eficiente, porque si hiciéramos un chaleco antibalas de, de un material muy pesado, el tipo no puede ni caminar. Justamente son de baja densidad, o sea, pesan poco, ¿no? El material cerámico es discontinuo y forma un sándwich entre un exterior más dúctil y una fibra interna, o sea, este, tienen cerámica y capa de cerámica y fibra. Después algo de la fibra vamos a ver, porque esto en realidad es un material compuesto. En otra clase vamos a ver materiales compuestos y ahí les voy a mostrar cómo se intercala fibra dentro de placas de metal o de cerámico. La capa externa debe ser suficientemente dura para frenar el proyectil. La mayor parte de la energía de impacto es absorbida por la fractura de la cerámica y cualquier energía cinética remanente es absorbida por la capa interna, que también sirve para contener los fragmentos de cerámica y el proyectil, evitando un impacto severo. O sea, el cerámico va de afuera, para romper el cerámico el proyectil gasta energía, llega con menos energía a un tejido que hay adentro, que puede ser de Kevlar, por ejemplo, que es un polímero que también vamos a ver. Y digamos, esa capa es la que termina de absorber el golpe y ya no deja pasar al proyectil más de ahí. La combinación alúmina-Kevlar, compuesto en hojas de 20 milímetros, se utilizan para proteger áreas críticas del avión Hércules, por ejemplo. Esta solución de bajo peso resultó eficiente y de fácil reemplazo. Bueno, en uno de los casos del carburo de silicio, habíamos dicho, estos son los chalecos. Bueno, en este tema estaríamos. No se olviden siempre de volver a leer el apunte que está en el campus, o sea, esto véalo, sobre todo para el parcial. Este, Vean las clases grabadas también, como para poder ir fijando un poco los conocimientos, o por lo menos lo van corriendo y van viendo las partes donde por las figuras se dan cuenta que son importantes o partes que no entendieron bien. Cerámicos. Ya el tema de polímeros va a ser un poco más largo,
porque hay bastante química, lamentablemente, pero este, en general es más largo porque incluso hay distintos procesos de fabricación o distintos procesos de construcción de piezas con polímeros. Lo que los polímeros son los plásticos en general, ¿no? Lo que llamamos plásticos. Y los elastómeros sería una variante, que son las gomas, todo lo que es goma, que se deforma mucho elásticamente y resiste, digamos, sin romperse una alta carga. Son un tipo de la familia de los polímeros, pero la característica esa de que se puede estirar muchísimo, entonces soporta impactos, soporta tensiones. La característica esa que tienen las gomas hace que se las llame no polímeros, sino elastómeros, porque trabajan en el periodo elástico, pero con alta resistencia. Este, y esto, la diferencia que tiene con los polímeros es que los polímeros, acá me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero como les decía, los polímeros están formados por cadenas de carbono, ¿no? O sea, una cadena donde son en el medio dos carbonos y cada carbono tiene por ahí, por otro lado, una valencia ocupada por hidrógeno y la otra también, o por cloro. Bueno, hay un montón de ejemplos. Este, y esas moléculas, o sea, imagínense que es un hilito, pero que tiene de diámetro un par de átomos, o sea, es algo invisible totalmente, ¿no? Pero son moléculas que forman una cadena que en su largo sí serían apreciables, pero como no sé, el diámetro es tan chiquito, no los podemos ver. Pero bueno, se hace una mezcla de eso, este, se consolida y tenemos ahí el polímero, en el caso de los plásticos. Y en el caso de los elastómeros hay unos puentes de azufre que se producen en el proceso que se llama vulcanizado, que unen las cadenas y las cadenas tienen menos posibilidad de moverse una respecto de la otra. Entonces, digamos, tiene una deformación plástica, una deformación elástica muy importante, eh, y bueno, luego uno lo puede estirar un montón y vuelven a su geometría original. Bueno, Profe, sí. ya sé que es adelantarme mucho, pero en los polímeros, ¿cuáles eran los que podían, después de calentarse, volver a su estructura original? O sea, como para reciclar. Ah, sí, hay determinados polímeros que se pueden reciclar porque son, digamos, termoplásticos, o sea, se pueden llegar mediante calor, volver a llevarlos a un estado prácticamente líquido y después utilizarlo en eh, digamos, en una inyectora, en una extrusora, como materia prima. Y otros que no, pero tendríamos que verlo, o sea, lo vamos a ver con gráficos, o sea, tendría que mostrarte bien cómo es la constitución del polímero, y ahí se vería lo que vos decís. Yo calculo que lo estamos viendo en la próxima clase. Ah, bueno. Profe, este tema de los polímeros, porque me parece interesante, ¿puedo usarlo para el TP de investigación o tengo que elegir otro? No, puede ser cualquiera, sí. Ah, bien, entonces. Bueno, estás vos solo, me parece. Sí, me parece que se fueron todos los otros. Sí, hoy debe haber alguna actividad importante después. Seguramente cursan otra materia. Sí, 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 no, hay varios casos que se les complican las materias. Pero no hay problema, mientras estudien después para el parcial. Bueno, nos estamos viendo entonces el viernes que viene. Bueno, profe, nos vemos el viernes que viene.